Mi primer invitado es el defensor del pueblo de la República de Panamá, Eduardo Leblanc. Como siempre, darle la bienvenida. Buenos días, defensor. Buenos días, Fernando. Buenos días, don José Blandón. Buenos días. Gracias por invitarme aquí por primera vez a Next. Así es. Bueno, vamos a empezar de lo pequeño hacia lo magno. Pues lo pasado, lo ocurrido el miércoles pasado, ustedes estuvieron allí, incluso han estado informándole al país qué fue lo que pasó ahí realmente. ¿Cuál es el informe final, o por lo menos el borrador final del informe de la Defensoría del Pueblo? Sí, tenemos un borrador o no tenemos un informe final porque falta, según el procedimiento de la Ley 7, nosotros le corremos traslado a la Policía Nacional, al Ministerio de Seguridad, por 15 días hábiles para que ellos nos contesten. Pero hemos recibido, además de los videos que están en redes, hemos recibido una veintena de videos de parte de la Policía Nacional y tengo que decir lo siguiente. Las manifestaciones que son, como lo es, unas manifestaciones de voluntades, de derechos, de solicitudes del pueblo para generar conquistas sociales, deben ser pacíficas. En este caso era pacífica hasta un momento que hubo un pequeño incidente y la policía respondió. Con esto no es que estoy justificando la respuesta de la policía, simplemente estoy narrando los hechos. La policía, sí tengo que decir, en primer momento utilizó las paintball hacia el pavimento, ¿no? Fueron contestados obviamente por el furor y demás de los estudiantes, que es normal, todos hemos vivido eso en nuestras épocas, con piedras hacia la policía. Claro. Luego de eso los van llevando hasta el área al lado del mercado y ahí donde se da la detención, donde está la foto esta que ha recorrido varios lugares donde están ellos acostados. Sí, bueno, para nosotros eso todavía no nos llama la atención porque es una forma normal de detención y de clasificar a los detenidos, mujeres y hombres. En ese punto es importante decir de que habían, y ustedes tocaron minutos antes de mi entrevista algo bien importante en cuanto a la libertad de expresión. Yo respeto, como panameño, como abogado y como defensor del pueblo ahora, respeto la libertad de expresión. Sin embargo, no podemos llevarlo al libertinaje. Se había dicho, y me extrañó mucho por parte de un colega de ustedes periodista, una colega de ustedes periodista diciendo que había un abuso sexual. Esa fue la primera alerta que nos llegó y comenzamos a llamar al ministro de Seguridad, al director de la policía y al subdirector, porque evidentemente una cosa es una manifestación, una cosa es que se haya pasado el procedimiento, que no lo estoy justificando, sí, pero es mucho más grave una violación. Ahí fuimos informados que no fue una violación, no hubo temas sexuales, que la persona que requisa es una mujer. Nosotros le exigimos a la autoridad que nos diera, perdón, a la fuerza de la ley, que es la policía, que nos diera el nombre, la placa y el género. Y nos dio el nombre, la placa, el género, y confirmamos in situ que efectivamente estaba la persona con ese nombre, placa y género, y que fue la persona que detuvo a la muchacha. O sea que ahí eso lo buscamos es bajar, porque iba a exacerbar los ánimos y buscamos eso bajarlo. Ahí fue criticado un poco porque es que si el procedimiento fue o no fue bien, eso lo vamos a examinar después. Claro. El tema era que era bajar los ánimos, es decir, no hubo violación y no hubo un policía tocando a una mujer. Un hombre policía. Un hombre policía, exacto. Sí. En el tema de los golpes a la muchacha, son totalmente inaceptables, por más que esa oficial, que fue una mujer, le había golpeado antes, según lo que me dice la policía y todo lo demás. No, como le conversamos francamente con el director, con el subdirector de la policía en ese momento, que él estuvo en la manifestación, me dice, bueno, la policía se sintió frustrada y violentó el reglamento, es verdad. Nosotros sentimos que la diferencia entre el policía y nosotros, Fernando y don José, creo que hacia nosotros nos golpean, nosotros probablemente vamos a defendernos. Vamos a defendernos. Correcto, ellos están acostumbrados a estos vejámenes, a estos golpes, a que los insulten, porque para eso es su entrenamiento, ese es su trabajo. Entonces creo que ahí falló la policía, la mujer policía, y definitivamente nosotros emitimos un comunicado y presentamos en el día de hoy estamos presentando al Procurador General de la Nación una denuncia por la posible comisión de un hecho punible que él determine. Y está la investigación de derechos humanos. En cuanto a
al periodista, lastimosamente nos enteramos al día siguiente. Sí, porque el periodista no aparece en la lista ni de detenidos ni de heridos durante la manifestación. No, correcto. Mi personal se quedó y yo la gente critica que de repente yo no fui, me dijeron un poco de cosas en las redes. Bueno, pero yo estaba atendiendo otro tema de Changuinola, que después lo podemos hablar. Claro. Mi personal se quedó hasta las 10:30 de la noche y recorrió no menos de 3 lugares entre Santo Tomás, entre el cuartel de San Miguel y en el otro San Joaquín. No me acuerdo dónde que llevaron a los menores y al hospital también que llevaron a los menores. Y en esa lista de los 27, que eran 23 adultos, 4 menores. De los 4 menores yo llamo la atención que hay una niña de 15 años que no es estudiante de universidad, porque en otro medio me dijeron, bueno, pero ella es menor de edad, estudiante de universidad. Ella no es estudiante de universidad, es 15 años, no tiene 16, no tiene 17, ni 17 y medio, tiene 15 años. Fueron llevados y fueron entregados, pero no estaba el periodista. El periodista, lo que me llama la atención y lo que pues, yo lo puedo decir, me molesta de ese tema de la policía, es que esta es la segunda vez que agreden a un periodista en menos de 2 meses. Pero este periodista, a diferencia del periodista de Estrella, lo cual agradezco, reconozco la voluntad del director de la policía que fue al medio a pedir perdón. Yo estaba ahí, fue a pedir perdón al director de la Estrella, fue a pedir perdón al periodista. Ese periodista estaba con un celular. Sí. Y bueno, puede confundirse. No lo estoy justificando, pero pudiera confundirse. Pero este periodista de F, este fotógrafo o periodista, no recuerdo, tenía la cámara guindando, una cámara y la bolsa donde están los lentes y de las cámaras y esto. O sea, era evidente, tenía carnet, era evidente. O sea, no era un estudiante, no tenía los colores del PAD, no tenía los colores de la Universidad Nacional, no. Era evidente. Ahí sí, la verdad es que fue un fallo enorme porque fue tal cual como lo relata y así lo han aceptado, lo esposaron, luego lo verificaron. Se dijo mucho que si se le rompieron unas costillas y esto no sabemos, no tenemos esa información, estamos recabándola, pero en medicina, en la noche no estaba en el Santo Tomás ni estaba en el otro hospital que nosotros visitamos. Por ejemplo, el caso de la muchacha esta Corea, ¿es susceptible de que se aplique la ley 82 de violencia de género, de violencia contra la mujer? Bueno, no quiero entrar en las funciones del Ministerio Público. No quisiera entrar en las funciones del Ministerio Público, porque la opinión que te voy a dar, Fernando, es como abogado más que como defensor del pueblo, pero eso es una decisión del Ministerio Público. Nosotros vamos a poner en conocimiento, tal cual como dice la ley que nos regula, al Ministerio Público para que ellos investiguen. Porque hay una delgada línea roja, es decir, hasta dónde puede llegar la violencia de la policía, cuál es el clic que debe hacerse para que reaccione de esa forma cuando los manifestantes son los que están pues provocando ese enfrentamiento. Es decir, sí. Y el gran dilema es cuándo es que se hace ese clic. Porque hoy, por ejemplo, 2 diarios traen el tema de la violencia de la policía. Ha sido recurrente. ¿Cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo respecto a esta situación que hoy sacan, bueno, como dije, en evidencia no 2, sino 3 diarios de la localidad? Sí, yo no puedo decir de que siempre han sido violentos, porque el día lunes hubo una manifestación y no fueron reprimidos. Bueno, también el lunes, el miércoles en la mañana, Suntrack cerró, creo que fueron 7 sitios alrededor del país y no hubo incidente. Correcto. Y así han habido bastantes. Ha habido en la asamblea, y que me llama la atención que van a protestar a la asamblea, y es un mensaje a los jóvenes, la asamblea está en receso. Sí. Ahí no están los diputados y los que están perjudicando son a las personas que viven ahí cerca o los que trabajan por ahí cerca. Miren, la policía en las últimas manifestaciones no ha reprimido todos. Lastimosamente, las veces que ha reprimido han cometido algunos actos indebidos. En este caso, yo tengo videos aficionados, o sea, videos de personas normales, videos de la policía, y en este caso la policía les tiran pintura, le tiran cosas, y ella arranca, no diría que a reprimir, sino como que a alejar a los manifestantes cuando arrancan unas vallas que las usaron para el Papa y las tiran al suelo
pero ya les habían tirado varias cosas. Yo estoy viendo un recuento de videos, no está editado, un recuento de videos. Sin lugar a dudas, nosotros creemos en las manifestaciones pacíficas. De hecho, le comento que nosotros vemos las manifestaciones de una óptica, de un manual que nos recomienda Claro. ACNUR, donde tenemos que verla de forma transparente, de forma independiente, y que reconocemos, como dije, la manifestación como un grito de la sociedad, ¿no? Pero sí, ahí el detonante se da, y según los captan estos más de 20 videos que tengo, es cuando esta valla la sacan del lugar y comienzan a tirarla. Entonces ya la policía decide, luego de que haya ido el subdirector, ya decide a tirar balas de pintura al suelo. Eso sí se nota en el video. Don José Blandón está con nosotros, defensor. Buenos días, Eduardo. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy para hablar un tema tan importante como es los derechos humanos. Yo quisiera, antes que nada, señor director, señor defensor del pueblo, expresarle lo siguiente. Cuando usted saca, la Policía Nacional en primer lugar está regulada por leyes que han sido redactadas por agentes autorizados de la vida democrática de este país. Es decir, ellos tienen toda una legislación y tienen lo que se conoce en el lenguaje policíaco, procedimientos operativos normales para seguir en caso de cuando usted saca una tropa a la calle, qué cosas deben hacer y cuándo las deben hacer. O sea, la primera cosa que debemos saber, porque hay una matriz informativa que se ha montado desde hace varios meses para presionar a la Policía Nacional a que se ausente de lo que yo llamo el permanente esfuerzo de rofeo público para tratar de imponer fotos que después suben con una determinada objetivo político. Entonces yo diferencio, señor director, la libertad de expresión de la libertad de querer ser un activista político. Hay gente que son activistas políticos más que periodistas. Yo lo vi en un restaurante haciendo acosos a la gente, eso es ilegal también. Pero en este caso en particular, señor director, esto estuvo precedido de cosas que se estaban diciendo desde el principio, por ejemplo, esto que dijeron de que la joven había sido abusada sexualmente, cosas que la evidencia no demuestra nada de estas cosas. Pero cuando usted hace una investigación de este tipo, usted tiene que tener en consideración la posición jurídica de los cuerpos de policía que han sido llamados por civiles a que hagan una determinada acción. Dos, ¿cuál es la respuesta entonces de la Defensoría del Pueblo cuando quienes manifiestan utilizan la violencia como forma de la lucha política? Porque solo entienden la lucha política. Ayer cerraron una avenida aquí y trancaron a la mitad del país. No, y el domingo están preparando una acción también. ¿Dónde están los derechos de los que están circulando? O sea, bueno, reaccionamos muy rápidamente ante lo que dicen los opinadores de opinión pública, ¿no? Sí. Pero cuando tenemos que ver el daño que hacemos a la sociedad en su conjunto, ahí somos pacíficos, somos lentos. Me preocupa el tratar de reducir siempre a las fuerzas públicas panameñas. Váyase a cualquier lugar del mundo y trate usted de hacer una manifestación violenta así para ver qué le va a pasar. Sí. En este punto es importante aclarar es que los efectivos, el total de efectivos son 17.000 efectivos que tiene los estamentos de seguridad. 10 no es ni el 1%. Y en este año, bueno, estos 3 meses que yo estaba acá han sido 3 o 4 o 5. Pongamos que 10, pues 10 que hayan, no estoy justificándolo, pero no, con eso no podemos decir que todos los estamentos de seguridad actúan de esa forma. Sería muy injusto porque echaríamos en un solo saco a estos 17.000 que trasladan a personas del interior del país, de la comarca, de que nos defienden en las noches. Así que esos son, sí tengo que decirlo con propiedad, que no es una práctica normal, usual
o sistemática de la Policía Nacional ni de los estamentos de seguridad. Eso sí tengo que decir. Defensor. Definitivamente, ayer estábamos observando otra manifestación que estaba fuera de la Contraloría. Pero, señor defensor, fíjese, señor defensor. Hace un par de años atrás, miembros del Consejo de Seguridad iban a la policía, sacaban prisioneros a la que estaban acusados y los llevaban a dar paseos para que declararan. Eso es una abierta violación a los derechos de ese ciudadano. Bueno, publicar, por ejemplo, acusaciones y expedientes sin que pasen por manos de los abogados y respetando el debido proceso, eso es una violación a los derechos. Eso no es libertad de expresión. Es una... esas cosas bueno, aquí la olvidamos. Ahí tiene al lado a alguien que le violaron un derecho. Claro. Entonces, a eso lo olvidamos, y cuando provoco yo una situación que yo he visto, mi experiencia profesional es mirar las cosas para saber el entorno en que se están dando. Aquí, por ejemplo, le cuento nada más para que usted lo tenga en su mente. Aquí se montó una operación hace un par de meses en la que se acusó a la policía de una cosa que se tiró en Alemania y después regresó aquí, de la represión de la policía. Y hay una base que se está tirando. Yo no digo que no abusen porque yo estoy en contra del abuso, no solamente de la policía, estoy en contra del abuso de los civiles que hacen acciones al margen de la ley, porque eso no es que los policías lo tienen, lo pueden o no, es que ninguno lo debiera hacer. Entonces, yo quiero que usted tome en consideración todas estas cosas, porque nos están llevando a un callejón peligroso, sí, sobre todo en un momento de crisis de esta naturaleza en la que nosotros necesitamos los estamentos de seguridad para manejar las situaciones que vienen, que van a ser, créame, que lo que vamos a enfrentar la explosión social del otro año va a ser extraordinariamente fuerte. Así es. Entonces, sepamos saber lo que estamos haciendo, porque hay gente que no le importa. A nosotros nos importa, por eso hablamos de esto. Creemos en la libertad de expresión, creemos en la libertad de los periodistas a dar la cobertura que sea necesaria. Lo que no creemos en el uso de la fuerza como elemento de la violencia o de la premeditación para tomar acciones con la intención de producir un efecto noticioso, que lo estamos mirando en este momento, que se dicen tantas cosas de mentira que la gente cree que la mentira es verdad. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto es que actuar con mucha prudencia, en el marco de la ley siempre. Sí, definitivamente hay personas que se les violan sus derechos en el libre tránsito, personas que en este momento, por ejemplo, trancar la avenida Balboa o la cinta costera es un poquito peligroso para aquellos doctores que van a atender a nuestros pacientes de COVID en el Santo Tomás, en el Hospital del Niño, o que van para los otros hospitales. Tienen su derecho a manifestarse. Ahí la policía también fue que trancó y mandó a los vehículos. Sí, miren, no podemos repetir, yo fui testigo, y creo que Medio de Panamá fue testigo del actuar muy mal a don Fernando. Yo tengo un caso abierto en la Defensoría, no voy a decir los nombres, pero donde un estamento de seguridad expulsó del país a un ciudadano dominicano con hijos panameños, hasta con hijos con discapacidad, porque simplemente tenía algunas rencillas con alguien y le inventó un proceso en el Consejo de Seguridad y al sol de hoy no lo hemos podido traer. Claro. Y él tiene hijos panameños. Entonces este señor, ojo, yo no tengo nada político, pero yo hablo sobre los hechos, yo hablo sobre los documentos que yo tengo, sobre los expedientes, lo que hemos investigado. Y este señor, francamente, anda por ahí tranquilo y violentó todos los derechos, ¿no? De los niños menores, del discapacitado que está sin su padre y del padre que está en la República Dominicana sin ver a sus hijos y sin una manutención los demás, ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden repetir, uno. Dos, para la Defensoría del Pueblo es muy preocupante los niveles de violencia, no solo violencia física, sino violencia verbal. Me han criticado un poco porque yo he dicho que en las redes sociales hay violencia. No hay que ser ciego, no hay que mirar para un lado. Hay violencia en las redes sociales, hay demasiada violencia. Usted sale diciendo una opinión, por ejemplo, yo salgo diciendo que era una dama y me han dicho un montón de cosas, hasta que me muera, me han dicho. Entonces, tenemos que bajar un poquito los niveles.
debemos todavía, yo creo que, y no quiero decir si son jóvenes o adultos, porque hay de todo, hay que leer un poquito el Código Penal. Hay personas, por ejemplo, bueno, nosotros como funcionarios públicos, ahora yo no puedo poner una demanda civil, penal, Claro. pero hay personas que le dicen un poco de cosas que esto va a quedar después en tribunales, demandando, subiendo y bajando. Entonces, el malo es el que se defiende en las leyes. No, el que se defiende en las leyes también tiene derecho a su intimidad, tiene derecho a que se le sea respetado todos los derechos, igual que el otro, que el derecho a libertad o el abuso del derecho a la libertad de expresión. Nosotros hemos analizado con parte del equipo sobre el 2021. El 2021 va a ser un año dificilísimo, un año de migración de estudiantes del ala particular a la pública, un año donde va a haber más desempleo, un año donde va a haber más desigualdades, y eso no tiene nada que ver si es gobierno uno, gobierno otro. Creo que la pandemia, al mundo entero, y lo hemos hablado a nivel internacional con los demás colegas míos, que el mundo entero va a estar asumido en una crisis económica, y eso, Claro. eso es normal. Es que ahí entra ¿Y qué algo, va a pasar esto? Bueno, ayer la Corte Suprema de Justicia emitió acogió un amparo de garantías respecto a los salvoconductos. Es decir, mucha gente ha criticado que es una violación lo de los confinamientos, lo de los cercos, y entonces ahí entra salud, seguridad, cuál derecho debe primar, porque adicionalmente ahora también está gente que dice, yo no me voy a poner la vacuna. Es decir, ¿hasta qué punto el gobierno puede obligar, hacer obligatoria la puesta de la vacuna, ya sea de cualquier compañía, a un ciudadano? Bueno, no lo puedo obligar. No lo puedo obligar a ponerle la vacuna. Tiene que estar informado. Sí. El tema del confinamiento, tenemos aún vigente nuestro Código Sanitario 1947, donde permite cercos por tema de salud por la comunidad. El tema del confinamiento es necesario, nos molesta, es totalmente molestoso, pero nos ayuda para detener el virus, y creo que es algo que tenemos que nosotros que aceptar como probablemente, sí, puede ser que te estén o te están vulnerando un derecho al tránsito, pero te están protegiendo la salud. Entonces, Claro. ¿qué hace? Si el gobierno no toma una decisión y se está muriendo gente, Sí. creo que lo que sí es importante decir, y tengo que aprovechar que no está en el último anuncio, es que los abogados pueden salir independientemente si Solamente presentando la idoneidad. toque de queda. Solamente presentando la idoneidad, no necesitan de salvoconducto, solo presentando la idoneidad. Lo que le pido a los colegas que lo hagan con prudencia y que sea exactamente para un caso legal. Changuinola, ¿qué realmente es lo que está pasando? Es decir, una empresa que este grupo de indígenas pues pretende que le dé más de lo que ya les ha dado. Hay derechos realmente violados por parte de la empresa a las comunidades originarias en ese área. ¿Qué está pasando? Ok, esto viene del 2009, ¿no? ¿Recuerdan cuando los embalses? Sí. Eso llegó a unos acuerdos tripartitos entre entre el Estado, perdón, porque aquí es un tema de Estado, el Estado, la AES Panamá y la población. Luego de eso se dan unas indemnizaciones. Creo que al pueblo, a los 4 pueblos que están afectados, se le dan $32 millones más o menos entre aportes en efectivo y construcciones y esto, y otros 80 y tantos en infraestructura. Bueno, 50 y tantos en infraestructura, es decir, unos $88 millones se han invertido directo e indirectamente en las comunidades. Según hemos podido percatar en el tiempo, y por eso digo un tema de Estado y no de gobierno, para que no confundan de que si tiene que ver un presidente y otro, el Estado no ha cumplido con algunas cosas. Por ejemplo, se construyeron centros de salud, no tienen profesionales de la salud. Acueductos, pero no llegaron a suficientes lugares los acueductos. Escuelas que hay que reparar.
o que hacen falta, carreteras que hacen falta terminar. Entonces, los estados, los gobiernos que han pasado no han cumplido del todo. Hay un grupo importante Sí. que determina que todavía faltan personas por indemnizar. Hay otro grupo que dice, no, ya indemnizaron, pero necesitan lo que les acabo de mencionar. Nosotros, lastimosamente, y tengo que decirlo, en la Defensoría no contábamos con toda la documentación. Ya nos sentamos con las tres partes, con gobierno o con el Estado panameño, con el AES, Sí. y con los dos grupos de la población originaria. Y le pedimos a AES que nos alimentara de todos los documentos, cheques, finiquitos, convenios, y al igual al gobierno, y al igual a la población originaria le pedimos que nos alimentara con todo eso. En este acuerdo tripartito entró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se acordó que el fiel cumplimiento lo iba a verificar, dice ahí el acuerdo TRI, que se llama el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo en Panamá. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ya abrimos una investigación de derechos humanos en cuanto a si se cumple o no, o si cumplió o no la empresa. Y llamamos a los tres a la mesa del diálogo, lo cual ha sido un poco difícil por la pandemia y todo esto, además de que hay varios grupos estos dos grupos son de población originaria, no tienen relación entre ellos, así que serían dos mesas con distintos grupos de la población. Si me dicen a mí, yo considero que en su momento, no estoy diciendo ahora que hay una violación ahorita, vamos a ver, en su momento, cuando hubo las inundaciones, probablemente sí, definitivamente es muy difícil que te digan tienes que salir de tu tierra, que se va a ser inundada, es muy difícil. Pero llegar a un acuerdo. Entonces, nuestro deber es, el Estado panameño cumplió con el acuerdo, la empresa cumplió con el acuerdo, hacen falta definir eso para sentarnos y evitar una inclusión social. Vale. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, gracias por estas aclaraciones. Y feliz Navidad a todos en casa. Feliz Navidad. Así es.